Un resumen histórico sobre Copacabana, fundadora de pueblos. Ese es el timbre que hace mucho tiempo se viene trabajando, lo que se le enseña a los escolares, lo que se trabaja en las acciones comunales, y en fin, donde quiera que haya una reunión de copacabanitas trabajando por la comunidad. Este comentario, porque no tenemos la pretensión de que sea una novedad histórica, lo que se pueda decir aquí, empieza con el descubrimiento de su territorio y primera misa en el Valle de Aburrá. La tropa del capitán español don Jorge Robledo, subalterno de don Sebastián de Belalcázar o Moyano, viniendo desde Cali, descubrió el Valle de Aburrá en la madrugada del 24 de agosto de 1541. Después de explorar todo el valle, yendo hasta el Río Negro, la Quebrada La Mosca y terrenos aledaños, convergieron sobre un poblado indígena que existía al pie de un cerro, en la margen derecha del río, que llamaron La Tasajera, porque tasajea el valle, según un documento notarial situado en la confluencia de la Quebrada La Chuscala con el río Aburrá. Se trataba de indios de la tribu de Niquía, cuyo cacique y familia principal vivían en la margen izquierda del río, frente a la desembocadura de la quebrada, entre comillas, que tiene las piedras blancas. Estos indios, de la gran familia Nutabe, tenían sus tierras en plena producción agraria y criaban animales domésticos para el consumo, cultivaban, hilaban y tejían el algodón que vestían, y además trabajaban las minas de aluvión sobre el río y la quebrada, por lo que fueron considerados ricos por los invasores. Yo siempre creo que una persona que venga a hablar de historia aquí a la academia ante ustedes es muy poco lo que tiene que decir que sea nuevo, nuevos descubrimientos. Lo que estoy haciendo es sometiendo a su consideración esto que es lo que yo le enseño a la gente de mi pueblo. Algunos soldados decidieron quedarse o separarse de la expedición y, entre comillas, asentarse a vivir en la Tasajera, dadas las minas promisorias y las indias amorosas, con sus esclavos africanos que traían para su proyecto de trabajar las minas, y de sus indios peruleros, es decir, que los acompañaban como cargueros y mujeres, entre comillas, de servicio desde el Alto Perú en su campaña contra Atabaliba, nombre españolizado de Atahualpa. El cristiano conquistador, el capitán don Jorge Robledo, mandó construir una pequeña ermita y les dejó uno de sus capellanes que traía, el fraile franciscano padre Facundo Martín de la Parra, a quien ordenó celebrar la Santa Misa antes de la partida de la tropa que seguiría a la fundación de la ciudad de Santa Fe de Antioquia. Era el 8 de septiembre de 1541. Esa es pues la fecha que nosotros enseñamos allá en el pueblito. ¿Cuál es la fecha de fundación de Copacabana? Y allá cualquiera de nuestros muchachitos estudiosos o estudiantes lo responde, lo sabe. Segundo, el traslado o el éxodo y el nuevo nombre de Copacabana. Hacia 1780, la opulenta dama doña Ana de Castrillón
y su primer esposo, el ex gobernador de Antioquia, don Juan Gómez de Salazar, reclamaron como de su propiedad las tierras en que se asentaba el pueblo de la Tasajera, y se produjo el éxodo de los mineros y sus familias hacia el sur, a las riberas de la quebrada Piedras Blancas, encabezado por el cura de Armas, el padre Arnedo, quien enarboló como nuevo lábaro para guiar a estas pobres gentes desplazadas un retablo de estilo altoperuano que representa a la Virgen María con su niño en brazos. El cuadro había sido traído desde Bolivia, la Capacahuana del lago Titicaca, por indios altoperuanos que desde Tasajera regresaron a sus patrios lares y a sus antiguas familias y tornaron nuevamente a Tasajera. En 1702 se operó el cambio de nombre de Santo Domingo de la Tasajera por Nuestra Señora de Copacabana de la Tasajera. Este Capacahuana va a ser interpretado por sedicentes filólogos y recogimos varias traducciones. A lo último, con el Diccionario Ortográfico de Apellidos y de Nombres, con un apéndice de nombres geográficos de Colombia, escrito por César Conto y Emiliano Izaza, miembros correspondientes de la Academia Colombiana de la Lengua, en Londres, en 1895, en la página 113, nota 104, dicen: capa, con el significado de claro, sereno, alegre. Cahuana, lugar cómodo, conveniente, desde donde se puede ver a lo lejos, es decir, Bellavista. El filólogo alemán von Tschudi lo dice en su lengua, Einbelberg, mirador. Vamos a obviar algunas cosas que no tienen como mucha relevancia en este momento. El séptimo cura de Copacabana, el venerable por su santidad Padre Carlos José Cadavid Jiménez, doctorado en el Colegio del Rosario de Santa Fe de Bogotá, en una demostración de generosidad sin límites, permitió, porque podía oponerse, por ser el propietario, la partición de su parroquia a fin de crearle rentas a cada cura que fuera a residir en esos, entre comillas, destierros. Porque en 1659, al crearse el ya nombrado beneficio de Santo Domingo de la Tasajera, la parroquia quedó según el decreto u orden del señor obispo de Popayán, don Vasco Jacinto de Contreras y Valverde, y el beneplácito del señor gobernador de Antioquia, capitán don Juan Gómez de Salazar, con un exorbitante territorio que comprendió los 6 municipios de San Pedro de los Milagros, Belmira, antes Petacas, Entre Ríos, Don Matías, Santo Domingo, Barbosa y Girardota. Yo considero que es más o menos lo pertinente de lo que queríamos, repito, consultarles a ustedes, porque vuelvo a decirlo, sé que ustedes saben todo esto, así como yo lo he aprendido, lo aprendieron todos ustedes. Estoy, repito, contándoles cómo es que lo enseñamos a las gentes de nuestro pueblo,
muy especialmente a nuestros educandos. Si hay alguna pregunta o comentario, les rogaría que la hicieran en este momento. Dígame. Cánico, una pregunta. ¿Cuál es tu apreciación más práctica sobre el origen de la palabra Copacabana? ¿A cuál se inclina usted? Siempre se hizo creer a la gente que era que la gente que pobló a Copacabana había venido de otra parte. No, ya está suficiente probado, repito, con documentos tomados de los archivos. Nosotros exploramos todos los archivos que tuvimos a la mano, Antioquia, Bogotá, Cauca, Popayán, etc. No era un territorio yermo, un territorio despoblado. Por el contrario, todo cubierto de sabanas y con la agricultura de la época viéndose por toda parte, por toda su extensión. No tenían que importar nada. Ellos, con lo que hacían de las minas, el oro que atesoraban, los iba convirtiendo en personajes ricos, con siempre el deseo de comprar más tierra. Pero repito, no para comer, no para alimentarse. ¿Alguna otra preguntita? Dígame. Sin ánimo polémico o sino a título investigativo, yo tengo una noticia diferente sobre el nombre de la tasajera. Y es que cuando ya era gobernador de Antioquia, el segundo gobernador Gaspar de Rodas salió de Santa Fe de Antioquia en una expedición que llegó al Valle de Aburrá y siguió bordeando el río Aburrá a fundar en 1581 la ciudad de Nueva Zaragoza de Las Palmas, y después le añadieron y la Piña de Oro. Dice la historia que al llegar al sitio donde está hoy en día Copacabana, el ganado que llevaban arriándolo y con la dificultad que había por los pajonales y demás, lo tasajearon, que esa era la palabra antigua. Incluso si usted lee a Tomás Carrasquilla, él habla y le dice a la marquesa de Yolombo que hay que ir a la tasajera a comprar carne, o sea, el nombre antiguo de carnicería. Entonces yo a título de conocimiento sería muy bueno que revisaran y estudiaran ustedes, porque ahí se dio la tasajera del ganado que llevaba Gaspar de Rodas y quedó bautizado esa región como la tasajera, y luego le cambiaron el nombre por Copacabana. Segundo y último punto, usted menciona de que ahí estaban los indígenas miquías. Yo he profundizado sobre el tema y observo, buscando los cronistas, veo que Juan Bautista Sardela, al llegar como cronista de Jorge Robledo en 1541, en agosto, y que se le dio al Valle de Aburrá el nombre del Valle de San Bartolomé, él habla, no menciona nunca ahí a los miquía, incluso entre comillas, dice Sardela, las lenguas sobre el Valle de Arbí o por otra alguna gran población del valle nunca le supieron decir cosa cierta, más que le dieron por memoria más de 50 pueblos, y entre ellos muchas primicias y grandes, y al tiempo que se les decía
que nos llevasen a ellos desatinaban o no sabían. Es decir, Sardel habla de los aburraes y les preguntaron a través de las lenguas a los indígenas que qué pueblos habían ahí, qué grandes poblaciones, y dijeron que, que conocían la existencia de 50 pueblos que se oían decir, pero que ellos ni sabían pues dónde quedaban. Sardela no menciona los Niquías. Segundo, en 1550 Fray Pedro Aguado cuenta que se encontraron aquí en el Valle de Aburrá dos capitanes españoles, Francisco Pedroso y Hernando Cepeda. Estos señores estuvieron aquí, incluso fundaron la ciudad de San Sebastián aquí en el Valle de Aburrá en 1550. Dice: después de que los descubridores de estas sabanas volvieron donde Pedroso estaba y le dieron relación de lo que habían descubierto y visto, sin dar señas de poblaciones, sino solamente haber apariencia de haber. Dice Fray Pedro Aguado, con relación a esta expedición de 1550, que no hallaron ya ninguna población en el Valle de Aburrá, es decir, que ya no había ni los aburraes, porque los aburraes fueron hacia territorio cantado, o sea, por oriente, huyéndole a los españoles, y tampoco se mencionan los niquías. A continuación observo que el cabildo de la ciudad de Antioquia premió a Gaspar de Rodas y a Juan Arias de Rubián con unas mercedes de tierra, al uno lo que llama los llanos de San Juan en San Jerónimo, y a Gaspar de Rodas desde las lagunas de Ovejas hasta el Valle de Aburrá le dieron esa merced de tierra a Gaspar de Rodas, que 1578 es esa decisión del cabildo de la ciudad, de la villa de Santa Fe de Antioquia. Todos sabemos que Medellín primero fue un acto, después un sitio y después una villa. Gaspar de Rodas, que había venido de la fundación de Cáceres y la venganza de los indígenas notables y también del Valle de San Andrés, y segundo, el alzamiento que le dio en 1577 y el premio que le dieron en 1588. Esa merced de tierras trajo a los indígenas niquías de Sabana Larga a trabajar el lato con ganado, o sea que lo que ustedes deben, en mi sentir, y es una polémica interesante, porque así es como se aprende con base en la diversidad y la polémica, los indígenas niquías no son originarios del Valle de Aburrá, sino traídos de Sabana Larga. ¿Listo? Herrera de Campuzano, en 1616, habla de que trajeron al Valle de Aburrá indígenas peques, méxicos, maníes, amaníes, para fundar el poblado San Lorenzo. Tampoco se mencionan los niquías. Los niquías, incluso cuando ya está Herrera de Campuzano en 36 años, parece que se habían destrozado los indígenas niquías porque ya no se mencionan, y más aún, ni topónimos, ni ríos, ni quebradas con el nombre de niquía. Me parece interesante e importante que ustedes polemicen y investiguen. Muchas gracias. Sí, lástima que no tengamos a la mano la documentación. Copacabana celebró el tricentenario de fundación con un despliegue sobre todo de historia. Es que estoy buscando aquí en estos apunticos el grupo de historiadores que la parroquia de Copacabana congregó para que definieran aquí no lo voy a tener. En la próxima reunión que tengamos
le solicito a la Asamblea nos faculte para contestar estas inquietudes de este señor que me parecen súper interesantes. Así es como se aclara la historia. Yo leí en tal parte, yo oí decir a fulano, yo creo tal cosa y la creo por esto y no lo creo por esto. Todo eso es muy interesante. Lo que pasa es que nosotros tenemos de mucho tiempo atrás archivos, ¿cierto? El de la fundación de la Iglesia de Copacabana casi me lo sé de memoria. El citado conquistador Robledo traía 2 capellanes, que el uno fue a ser cura de Antioquia, el otro fue el cura de Copacabana. Obviamente Copacabana se va a llamar así muchos o varios siglos después. ¿Eso cómo se va a llamar? Desde el comienzo, La Tasajera. Y La Tasajera porque hay un cerro que tasajea el valle. Esa es la redacción que tiene el documento que nosotros exhibimos allá en Copacabana, que le mostramos a nuestros estudiantes y cuando nos reunimos con centros de historia, alguna cosa, sacamos a relucir esos papelitos. Está completamente consignado cómo se hizo, cómo llegó la situación. El citado conquistador Robledo traía 2 capellanes. El uno fue a ser el otro, que se llamaba Facundo Martín de la Parra. Se vino siguiendo a Robledo y el primer pueblo que encontró es la redacción, óigase bien. No es que nos fundaron, no es que nos hicieron, no es que nos trasladaron. El documento que es transcripción de Sardella, ustedes saben, aquí estamos hablando con historiadores, cada conquistador traía un escritor para tomar nota y eso todo llegaba a España. Era para enviar a España a fin de pedir allá los respectivos nombramientos. Dígame. Miguel Ángel, una preguntita simplemente. ¿Se ha hecho algún estudio arqueológico, una prospección o un reconocimiento arqueológico de la jurisdicción de Copacabana, donde de pronto hayan algunos vestigios cerámicos, líticos? ¿De pronto se ha hecho ese trabajo? No se hizo ese trabajo porque cuando el pueblo que ustedes conocen, donde está la iglesia, el parque y demás, es apenas del 700, ¿sí? Porque el pueblo era allá, en un lugar que tenía como nombre folclórico el Chuscal, porque estaba sembrado de una maleza que existe en muchos lugares de Antioquia y de Colombia, que se llama el Chusco. En ese Chuscal había, eso se nos va a quedar muy difícil de comprobar cuándo empezó, cuándo fue. ¿Quién era Niquía? Niquía estaba aquí, al frente de la desembocadura del río Aburrá, de la quebrada que tiene las piedras blancas. Eso dice el documento. ¿Sí? Entonces, ¿qué había en el Chuscal? Las minas de Niquía. Es otra cosa muy distinta. Y yo pregunto, ¿no se trataba de un caserito y feliz, una cosa así? Si 120 soldados vivieron 15 días en ese pueblo, era porque el pueblo tenía muchos recursos. O díganme ustedes lo contrario. Llegan 120 personas en una región despoblada a un pueblo de indios y se quedan allá 15 días, 120 personas. ¿Qué comieron? ¿De qué vivieron? Eso les da una idea, si la quieren aceptar. Si no les basta, cada uno es libre. Pero eso me hace pensar a mí que la cosa era a lo grande. Una visita de 120 tipos que se me quedan 15 días aquí. ¿Qué comieron? ¿De qué vivieron? Repito, cuando se hizo el tricentenario de Copacabana,
Lástima no tener aquí para contestarle cuál fue la nómina de historiadores que el padre Bernardo Montoya Giraldo congregó. Y yo fui secretario. De allá me viene a mí la chifladora por la historia, porque fue lo más granado, lo más importante, lo más conocido entre historiadores de Antioquia vivos, lo que se congregó allá, repito, llevados por ese padre ante esa declaratoria, 300 años de fundación parroquial. Cuando vamos al archivo histórico de Copacabana, los que quieran, formemos un grupo y vamos. Yo les llevo donde están nuestros libros y qué es lo que dicen. 300 años, 1953, se celebraron 300 años de fundación de la parroquia y allá están los libros que se abrieron con esa fundación para que los interesados vayamos y los leamos y los expurguemos. Yo creo que es suficiente por hoy. Si estábamos allá y nos trasladamos para acá, ¿cuál fue la circunstancia? Ya lo sabemos. Doña Ana de Castrillón reclamó que en sus tierras había un pueblo. Fueron a ver y sí, la señora había denunciado esas tierras como de su propiedad. ¿Y qué tuvieron que hacer? Venirse más al sur a fundarse donde los conocemos hoy, Copacabana. Estamos hablando. Pero en Copacabana hay un archivo muy antiguo. Yo me ofrezco a liderar un grupo que quiera ir a mirarlo. Hablamos con la parroquia y lo que sea. Nos formamos un prontuario y nos formamos un interrogatorio y vamos a buscar qué dicen esos documentos. Muchísimas gracias, amigas y amigos. Dios los bendiga. Muchas gracias, don Miguel Ángel. Yo quisiera así preguntarle algo, y es, en lo que usted nos mencionó, Copacabana era un emporio, porque incluía Santo Domingo, San Pedro, casi que Santa Rosa, y eso era demasiado grande. Sí. ¿Por qué quedó como el más pequeño de todos? Eso se llamaba un beneficio, porque el dueño, porque era dueño, tan dueño que lo testaba, tan dueño que lo vendía, el dueño sabía lo que tenía y lo que quería hacer. Si mirando hoy el mapa de Antioquia, nos encontramos, porque como me dicen a mí los estudiantes allá, para uno acordarse de las cosas de Copacabana no es sino recordar el poema de Robledo, fundadora de pueblos Copacabana, desde tus socavones de minería se alzaron tus caminos en la montaña para rezar en barro la fe mariana que la lumbre de Arnedo dejó encendida. Y le dice por allá adelante, reina de 8 pueblos, de valle y montaña. Cuando Robledo saca eso, hay el brinco más berraco. ¿Sí? Primero nos dijeron que era que Copacabana no tenía socavones, y nos lo dijo uno, alma bendita, que se creía historiador y había escrito alguna cosa sobre que la historia que él quería saber porque se la contaron en familia, no sé qué. ¿Cuándo, en qué momento eso se llama Copacabana? ¿Y por qué se llama Copacabana? Y la Virgen que tienen allá, o que tenemos, ¿sí?, que es pintada por un indio de allá, del Tepeyac. ¿Quién lo niega? Copacabana, Capacahuana. Sí, eso es lo que dicen los Capa, significa sereno, alegre.
Caguana significa lugar cómodo, conveniente, desde donde se puede ver a lo lejos, bellavista. Y repito, el filólogo alemán von Tschudi lo define como mirador. Cuando el poeta dice miradero de la piedra sagrada, ya no sabemos a quién se está refiriendo, porque el inconveniente es que si Copacabana significa lugar elevado, desde donde se tiene una bella vista a lo lejos, el pueblito nuestro no puede usar ese nombre. Ustedes llegan allá y el parquecito, nada de eso. Entonces, ¿qué hacer ahí? Donde metro alguno diga, ¿qué hacer ahí? Nuestros archivos, repito, están para que los miren y son muy explícitos y tienen grandes sorpresas, porque no había nada más a donde protocolizar nada en los archivos de Copacabana. ¿Qué pasó? Que el pueblo no es elevado, el pueblo no es una bellavista, el pueblo no es un mirador. ¿Por qué? Porque no fue eso lo que se quiso decir. Se quiso simplemente decir Virgen María de Copacabana. Que no se parece en nada a la Virgen de Bolivia. ¿Quién alega? Aquí en Fisebad, vi yo durante muchos años, yo trabajé en Everfindulana, teníamos allá una gran actividad cultural y allá en Fisebad había una pinacoteca extraordinaria. Yo no sé qué harían con eso. Entre ellas había una Virgen de Copacabana y era una maja, una española, con garbo, con pinta. Nuestra Señora de Copacabana. ¿Qué hace uno en esos casos? Pero, repito, a mí me dicen los historiadores o los filólogos, es que ese nombre no se puede usar, hombre, porque es que Copacabana, un hueco. Sí, pero es que eso no se llama Copacabana, se llama Nuestra Señora de Copacabana. Y ahí se justifica, allá la tenemos en el altar. Entre a la iglesia para que la conozca. Todo ese montón de cosas. ¿Por qué no se prepara cada uno en esta dirección y en la próxima le damos todo el tiempo que necesita? Gracias y buena noche. Muchas gracias. Un aplauso para el Miguel Ángel. Muchas gracias.